Hola, vamos a presentar la actividad 7 y vamos a ir con la primera parte, que si no me equivoco, la de las notaciones. Mm, Quiero empezar, hablando sobre qué es una notación. Una notación es, simplemente, pues, la forma en que acomodamos los operadores y los operandos dentro de una expresión. Un operando es cualquier valor, como una variable o un número. Un operador es la acción, como la suma, la resta, la multiplicación, división, dependiendo de dónde ponemos el operador. Respecto a sus operandos, tenemos tres notaciones distintas y voy a compartir pantalla. Si se ve, vea. Ah, esto no. Esto parte. Pero bueno, necesito una hoja en blanco. Ok, voy a empezar a hablar de la notación infija. La notación infija es lo que todos conocemos. Es como escribimos matemáticas normalmente. El operador es el que va en medio de los dos operandos. Por ejemplo, un A más B, es una representación de ello. O, o por ejemplo, A más B por C, yo qué sé. Ajá, es fácil de leer para los humanos, pero tiene un problema. Es muy ambiguo. Si escribo esta expresión, ¿qué se opera primero? Necesitamos reglas de precedencia para saberlo y eso complica un poco el trabajo del compilador. Ahora, la notación prefija. La notación prefija, también llamada como notación polaca, fue propuesta por el matemático Jan Luka, bueno, Luka Siwix, algo así, en 1924. En esta el operador va antes de sus operandos. Entonces, una expresión que normalmente nosotros escribimos como A más B, bueno, ya sí, como A más B, en notación prefija, sería más A, B. La ventaja de esto es que no se necesita paréntesis ni reglas de precedencia. El operador indica qué operandos le corresponden y, pues esta es la base de lenguajes como Lisp. Ahora la notación postfija. La notación postfija o también llamada notación polaca inversa, pone el operador después de sus operandos. Es básicamente el inverso de de la notación prefija. Entonces, igual una expresión como A más B en postfija sería B, A, B más. Como podemos ver, es pues el inverso. Es la notación más importante en compiladores porque se puede evaluar en una sola pasada de izquierda a derecha usando una pila sin necesidad de retroceder. Y pues es la base del código Pascal y de la máquina virtual de Java. También quiero hablar sobre los árboles sintácticos. Las tres notaciones representan el mismo árbol. Solo cambia el orden en el que lo recorremos. En el árbol, los operandos son los nodos internos y los operandos son las hojas, si, si lo queremos ver así. Si recorremos el árbol en preorden, es decir, la raíz primero, obtenemos la prefija. Si recorremos en inorder, de izquierda, es decir, de izquierda, raíz derecho, obtenemos infija. Y si lo recorremos post order, es decir, de izquierda, derecha y luego al final la raíz, obtenemos la postfija. Y tengo aquí un ejemplo muy breve. Oh, permítame. Ya, tengo este árbol de aquí y en notación
bueno, en notación prefija, es decir, en preorder, primero visita el porcentaje, luego, luego baja a la izquierda, visita el más, que aquí se anota sí, primero el porcentaje porque va primero de aquí, luego el más, luego baja a la izquierda y visita A, luego a la derecha y visita B, y luego se pasa a la baja derecho, visita, ajá. Luego terminamos con este nodo de aquí y nos pasamos del lado derecho. Luego visita el menos, ajá, y visita C y al final D. Ajá, entonces queda de esta manera el resultado en el recorrido del árbol en preorder. Lo voy a anotar aquí. Preorder. Ahora en postorder, no, en inorder. Inorder que es sin fija. Primero baja a la izquierda, se baja todo aquí, primero con el primer nodo, luego con el siguiente, y luego visita el signo de más. Ah, no, olvídenlo. Baja hasta abajo, primero obtenemos A, luego pasa al signo de más, que es el siguiente, luego visita B, ya visita la raíz después, y después se pasa de este lado, donde primero visita C, luego el signo de menor, de menos, y al final el de D. Entonces queda de esta manera, que es como comúnmente lo conocemos. Luego la posfija o postorder. Primero baja del lado izquierdo, luego otra vez del izquierdo, visita A, es parecido a esto, pero ahorita van a ver la diferencia. Luego baja del lado derecho, o sea, sube, baja, y tenemos B. Lo voy a separar. Tenemos B, luego se pasa, anotamos el, el signo de más, y ahora se pasa del lado derecho, no visita la raíz, sino hasta el final. Entonces tenemos C, luego recorre D, y luego se pasa para acá, al menos, y por último recorre la raíz, obteniendo así pues los tres, las tres notaciones y recorridos del árbol. También preparé una pequeña tabla comparativa de los tres. Mm, 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 mm. Una tabla comparativa de los tres. Noten cómo los paréntesis de la infija desaparecen completamente en prefija y postorder. Digo, en posfija, porque la posición del operador ya resuelve la ambigüedad. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos, el de A más B, que ya lo mostré. Es primero o el operador y luego los operandos. Y acá de forma inversa. Ahora cuando tiene paréntesis, aplican primero obviamente lo que está dentro del paréntesis y obtenemos primero el símbolo de la multiplicación. Luego al final, bueno, después el signo de más y así inversamente. Y pues aquí algunos ejemplos. Ahora también la que sigue, la conexión de compiladores. Este, en, ay, es que ya me duelen los ojos. En la práctica, los compiladores trabajan normalmente con notación postfija, porque pues es más eficiente de evaluar, como ya mencioné, para los humanos. La, la notación era la infija, ¿verdad? Sí, la infija. Permítame.
listo la infija. Y para las máquinas es la postfija, ya que es más fácil de evaluar. La máquina virtual de Java, la CLR de .NET y el código P de Pascal están basados en este modelo de pila, en el cual cada operando se apila y cada operador saca dos operandos, opera y apila el resultado. Y en la siguiente parte, ahorita en el video también voy a mostrar un programa de Python, muy brevemente. También es importante entender que las tres representan lo mismo, solo cambia cómo se recorre el árbol. La infija es para humanos y la posfija para máquinas, como ya mencioné. Ah, Ahora, la parte del programa voy a demostrar las tres notaciones, cómo se usan, o sea, aplicada a los compiladores. Para esto construí un programa de Python, ya mencioné, en el que muestra todo el proceso donde le meto una expresión hasta que le evalúa y voy a ir abriéndolo. Aquí lo tengo. Ok, el programa toma una expresión en notación infija. A partir de eso, de esa expresión hace tres cosas. La convierte a prefija y posfija. Muestra el proceso paso a paso con el algoritmo de Shunting Yard y al final simula cómo se evalúa usando la pila. Y para tener contexto, el algoritmo Shunting Yard es un algoritmo que convierte una expresión en notación infija a posfija y así resolviendo la precedencia y asociatividad de los operadores sin necesidad de paréntesis en la salida. Y usa dos estructuras, una cola de salida donde van quedando los tokens en orden postfijo y una pila de operadores que funciona como si fuera una sala de espera. Voy a mostrar los métodos más importantes, no todos tampoco. En la función tokenize es donde se encuentra el tokenizador, lo que hace es recorrer la expresión carácter por carácter y clasificar cada pieza. El shunting, ¿dónde está? ¿Dónde está? Shunting yard, shunting. Es aquí, nomás que lo nombré de otra forma. Y esta es la parte más importante. La función postfix usa dos estructuras, una cola de salida y una pila de operadores. Y pues la regla es sencilla, los operandos van directo a la cola. Los operadores se apilan, pero antes de apilarlos revisa si hay uno mayor o igual precedencia. Y en caso de que sea así, lo manda a cola primero. Los paréntesis controlan la agrupación y así se resuelve la precedencia. Mm, Aquí está el ASTD, digo, el AST. Aquí se construye el árbol sintáctico a partir de la posfija y cada operando es una hoja, cada operador un nodo con sus dos hijos. Y una vez que se tenga el árbol, las tres notaciones son simplemente formas de recorrerlo, que son las tres notaciones. Ahora la simulación de pila, aquí la tenemos, es una función que recorre la postfija y simula la evaluación. Si el token es operando, lo apila y si es operador, saca a los dos de arriba, opera y apila el resultado. Ahora ya vamos a correr el programa. Aquí tengo los ejemplos. Vamos a empezar con el más sencillito. Y ejecutamos y aquí tenemos el resultado. Y pueden ver que para A más B por C, sin paréntesis, la postfija es ABC por más. Lo que significa que primero se multiplica por B por C y luego se suma A. Ahora vamos a ir con el siguiente. Ahí no. Ya con un paréntesis. Aquí cambia a AB más C. Debería. AB más C por, ajá. Es porque aquí va la suma primero.
los paréntesis sí afectan la estructura. Y ahora con el más complejo, vamos a pasar directo. Por ser con valores reales. Ajá. Y aquí podemos ver que en la traza del shunting yard, como se puede ver cómo se van moviendo los tokens en la simulación de pila. Se apilan A y B y llega el más. Llega el más y luego los combina en 5. Luego se apilan C, D, E. Ajá. Los voy señalando para que quede más claro. Y es cuando llega la división. Luego hace 3 y da 7. Luego sí, es verdad. Luego con el menos da 7 y finalmente da 35. Aquí está. Ajá. Que es un resultado correcto. Y bueno, ya eso es básicamente lo que hace un compilador en la fase de generación de código intermedio. Toma tu expresión, lo convierte a una forma que se puede evaluar fácilmente como con una pila, que es la base de código de Pascal y de máquinas virtuales, como como la Java Virtual Machine. Y creo que eso sería todo de mi parte para mostrar las notaciones. ¿Tienen algún comentario, compañeros? Y bueno, nada más para seguir, si nadie tiene un comentario, pues también retomando un poco, hablaste un poco de la notación polaca, que es justamente el siguiente tema, que es la introducción a la representación de código intermedio, vaya, que pues digamos que es el proceso de diseño de un compilador, también como mencionaste ahorita, ese ejemplo muy bien explicado, la verdad, compañero, te felicito. Eh, pues la generación de un código intermedio ya digamos que es una fase crítica que pues ocurre entre el análisis sintáctico y el semántico, que pues ya digamos que es una abstracción, no, más bien una representación abstracta del programa fuente, que no depende del lenguaje del alto nivel. Digamos que pues más que nada depende de la arquitectura que tenga el objetivo. Y pues obviamente la ubicación de esta estructura pues va a ser bueno, antes de eso tenemos que dar contexto de que pues está el backend y el frontend, ¿no? Que el backend es el que analiza el código fuente y el backend es el que genera el código para el procesador. Y pues el código intermedio, digamos que es el puente entre ambos. Y pues algunas ventajas, por ejemplo, ahí que vi tu código y me parece que una de las principales que se vio demostrada pues fue la optimización, ya que pues es mucho más sencillo aplicar los algoritmos de optimización sobre una representación intermedia que sobre el código de máquina puro. Y pues obviamente otro es la portabilidad, pues porque permite que en un mismo frontend se utilicen diferentes procesadores, solo cambiando el generador del código final. Bueno, también ya para entrar ahora sí un poco más en lo de el intermedio, a mí me tocó, por ejemplo, a hacer la parte de la monografía sobre la notación polaca, que pues también es conocida como la notación de prefijo, que ya explicaste también, y fue introducida por el lógico Jan, que el apellido que no pudiste pronunciar, bueno, aquí lo tengo, es Lukasiewicz, para eliminar la necesidad de, pues, de usar los paréntesis en las expresiones lógicas y aritméticas. Y pues su variante más utilizada, me acuerdo que es la inversa, o la que tú explicaste, que es la postfija. Y también existen pues tres formas de representar la misma operación aritmética entre dos operandos. Imaginémonos un operando A y un operando B. Que está la infija, que sería que el operador está entre los operandos, es decir, entre paréntesis A más B, que es la forma como los humanos pensamos, vaya, esta operación, pero pues requiere algunas reglas de precedencia y que obviamente esté bien representada entre los paréntesis. Y después está la prefija, que es también conocida como la polaca, que pues donde el operador precede a los operandos, que sería paréntesis más AB, que es lo mismo, solo que es como eh, lo lee el operador. Entonces después tenemos la postfija, que también se la llama polaca inversa, donde pues primero los operandos preceden al operador, que sería paréntesis A, B y luego el signo más y otra vez se cierra la paréntesis. Y pues la notación postfija, a lo que estuve leyendo, pues es
es preferida para los compiladores y las máquinas virtuales, también ahora que estuvimos haciendo este avance del proyecto, por una razón fundamental que es la evaluación mediante pilas o stacks. Bueno, aunque me parece que eso fue lo que reclamó el profe, que no quería que lo hiciéramos mediante pilas. Entonces, pues a diferencia de la notación infija, en la posfija no existe ambigüedad, así que tampoco podemos verlo reflejar esta parte mucho en el proyecto, ya que nos restringió a hacerlo mediante los stacks. Entonces lo que será, pues digamos que los operadores aplicarán exactamente en el orden en que aparecen. Eh, y bueno, pasando un poco también a los algoritmos de conversión, pues para que un compilador pueda procesar expresiones escritas por nosotros los humanos, pues debe transformarlas del formato infijo al postfijo, que es el método más común en el uso de la pila, que son los operadores basados en la prioridad de los mismos. Y pues algunas reglas de precedencia, por ejemplo, puede ser la potencia, que es una prioridad alta, que es lo que se va a realizar primero en la operación. Eh, y pues después sigue la multiplicación y la división, que ya sería una prioridad media. Y el último ya hasta la jerarquía hasta la suma y la resta, que es la prioridad baja. Pues vaya, como lo conocemos de toda la vida de la jerarquía de operaciones. Pues, pero después tenemos un ejemplo de una conversión de paso a paso que quisiera explicar. No sé, imagínense, por ejemplo, A más B entre paréntesis por C. Pues lo primero que va a hacer es que se va a leer el paréntesis y se va a meter a la pila. Después ya se va a leer el A, que va a pasar directo a la salida. Después se va a leer el símbolo más, que va a ser la operación. eh, y ya después se leerá el operando B, que pasa a la salida. Y pues la salida actual sería AB. Y luego ya después se leería el paréntesis, que pues es como se sacan los operadores de la pila hasta encontrar el paréntesis de apertura. Y ya después la salida sería AB y la suma. Digo, signo de suma. Y ahora sí, ya después se leería el signo de multiplicación que se metería a la pila. Y ya se leería el C que pasará a la salida. Y pues al final de la cadena pues, se vacía la pila y la salida final sería AB más C y ahora sí el signo de multiplicación. Y bueno, también para no aburrir un poco con esto de la notación polaca, también me tocó un poco sobre el código P o P-code, que es un código pseudomáquina, digamos, porque es una de las representaciones de código intermedio que fueron más influyentes en la historia de la computación, como ha comentado el profesor en clase. También esto me acuerdo que en las primeras clases lo comentó. Pues porque ya a diferencia de la notación polaca, que se limita pues obviamente nada más a la representación de las expresiones, el código P es un lenguaje de mucho más bajo nivel que está completamente diseñado para ejecutarse en una máquina virtual. Y pues el origen fue también en prácticas que ya hemos hecho de, por ejemplo, lenguajes de interfaz. Vimos un poco de Pascal y fue por el sistema UCS de Pascal en la década de 1970. Y pues el objetivo era permitir que el lenguaje Pascal fuera portable, que en lugar de escribir un compilador para cada procesador diferente, en todo caso los desarrolladores escribieran un compilador que generaba un código P. Y luego ya solo se necesitaban un pequeño intérprete que sería la máquina P, pues ya sería para cada arquitectura de hardware. Y también como hemos visto, pues en este código P, pues no utiliza registros específicos de un procesador real, sino que está basado en pila y al igual que la evaluación de la notación polaca, pues la mayoría de sus instrucciones operan sobre la pila de datos. Y también hay una característica en la que el código P pues suele ser mucho más pequeño en tamaño que el código binario equivalente, lo que lo hace pues ideal para computadoras de la época. No es que estuvieran limitadas, sino que era el hardware máximo que se podía encontrar ahí. Y pues alguna de la arquitectura de la máquina P, pues digamos que es necesario visualizar la máquina P como un modelo de computadora idealizada donde este código se ejecuta, ya que esta máquina virtual pues se divide en varias áreas de memoria y registros de control. Y pues la memoria P suele estar organizada en los tres segmentos principales, que es el segmento de código, donde pues reciben las instrucciones en el formato donde solo lo va a leer. Después está el segmento de datos, que ya sería el stack. Y aquí es donde se ejecuta, digamos que es el corazón, porque pues, se utiliza para almacenar las variables locales, los parámetros de funciones y los resultados temporales de operaciones. Después tenemos el montículo, que a lo que leí pues es una área utilizada como para la asignación de memoria dinámica, como los punteros y los objetos que solamente son temporales. Y después de eso viene pues ya el registro de control, que ya digamos que es
Aunque es una máquina de pila, pues utiliza punteros lógicos para que se gestione la ejecución. Es lo que, bueno, esto no lo hemos visto en clase, pero se parece un poco a a los apuntadores del código máquina. Por ejemplo, está el PC, que es el program counter, que pues indica la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. Después tenemos el SP, que es el stack pointer, que apunta al tope de la pila. Y también tenemos al mark pointer, que pues nada más se utiliza para gestionar como la activación de los procedimientos, que en este caso, así lo podemos simplificar, sería como las llamadas a funciones. Y bueno, más adelante voy a mostrar un código que ahorita que en lo que lo busco, si mi compañero Emiliano puede continuar. Sería un gusto continuar, compañero. Pues miren, yo voy a hablar de las representaciones intermedias, las IR, Intermediate Representations, o al menos una forma, las dos formas que son más comunes de representarse son los triplos y los cuádruplos. Los triplos son tablas, bueno, algo que cabe recalcar es que en la materia en general cada representación que vemos cuando es visual es más, no es eso, es, bueno, es realmente eso, solo una representación visual para mejorar su entendimiento. No tiene que ser estrictamente como se nos plantea la imagen. En este caso vemos que es una tabla cuando hacemos la búsqueda, pero realmente puede ser cualquier otra estructura de datos que se comporte o cumpla su función, simplemente para mejorar el entendimiento. No hay que ser tan estrictos en este caso, no hay que tomarse tan en serio dichas representaciones. En este caso, los triplos son una forma de representación intermedia donde para facilitar la transpilación del código del front al back, se crea una tabla, recordemos tabla entre comillas, en la cual se van a empezar a apuntar todas las operaciones, y dichas operaciones se llaman triplos porque son tres espacios, son tres columnas, las cuales contienen la operación y los dos argumentos. Algo que me gustó, de hecho, luego mi ejemplo tiene que ver eso, es mi compañero Víctor mencionó el lenguaje Lisp, y es porque el lenguaje Lisp precisamente no usa triplos en su sintaxis básica, no usa triplos en código intermedio, en representaciones intermedias. También me faltó mencionar que las representaciones intermedias sirven para, alguna vez, si usted, profe, ha descargado GCC, el GNU Compiler Collection, esta misma, sí, el GNU Compiler Collection, esta misma tiene muchísimos, es un solo un compilador y tiene muchísimos lenguajes, soporta lenguajes como C, lenguajes como Pascal o incluso el ensamblador ASM, pero no recuerdo cuál exactamente, y dirá, pero ¿cómo es posible que un solo compilador pueda soportar tantos lenguajes? Es lo importante de las IRLs, de los IRs, perdón, que son que con hacer un frontend para cada lenguaje, puedes reutilizar todo el backend, puedes usar toda la generación del código para poder, ¿cómo se llama? Para poder, independientemente del frontend, piénsalo como módulos. El frontend simplemente te va a devolver una tabla con tus tokens. La representación intermedia va a ser siempre igual para cualquier lenguaje, por eso es que se puede repetir con los backends. Algo que, bueno, eso es opinión personal, ¿no? Es que no me gusta, es que como que le hace que sea genérico, le mete genericidad al código. Y la genericidad es como, yo siento que es como allá, como estás bloteando el software a un punto que siento que no debería llegar. O sea, si yo quisiera instalar solo un compilador de C, no necesitaría por qué venirme con otros tres compiladores. Siento que nada más ensuciaría la ejecución del código, pero dejando de opiniones personales, voy a empezar a dibujarles, ¿no? Una tablita, voy a compartirles a mis compañeros y a usted le voy a compartir el paint para que lo vea. ¿Sí se ve? Sí, Mire, Y suponiendo que tenemos la operación 1 más 2. En esta operación vamos a tener la tabla, se va a guardar como, ok, su índice, porque se guardan por índices, va a ser 0. Su operación va a ser más. ¿Cómo se llama? Argumento 1 va a ser el 1, válgame la redundancia, y el argumento 2 va a ser el 2. La principal de los triplos es que estos no guardan el resultado, sino simplemente guardan el ID. Déjenle pongo de que esto es el ID. Esto va a ser ¿cómo dije? La operación arg1 y arg2. Y arg2. ¿Ok? Y suponiendo que luego tenemos todo esto más 1 menos 3. Entonces luego va a ser
la siguiente, ¿qué es lo siguiente con más precedencia? El otro paréntesis, ¿verdad? Entonces, el ID este va a ser otro 1, porque va del 0 al 1, obviamente. Luego, la operación va a ser menos 1 y 3. Y luego, lo que va a pasar va a ser, se va a sumar, pero aquí digamos que vamos a sumar. Si dijimos los argumentos no son números, entonces se van a cargar las IDs. ID 2, la operación es una suma, y en ese caso, este es el A0. Se va a cargar el 0 y se va a cargar el 1. Esta representación de triplos, o esta representación con triplos, es mucho más económica en cuestión de memoria, ya que solo ocupamos las, ¿cómo se llama? Las variables que estamos usando, no generamos ninguna intermedia, pero a causa de esto puede ser, más bien, es mucho más difícil su implementación y su entendimiento. En tiempo de ejecución, en tiempo de depuración es mucho más difícil, ya que tienes que estar, ya que esto es como si se reemplazara. Bueno, en Lisp, de hecho, ahorita en la práctica de Lisp voy a demostrar eso, ¿no? Cómo se ven exactamente. Después los cuádruplos, es exactamente lo mismo, solo que vamos a agregar una cuatra, que es el resultado, donde se va a crear una variable donde se van a guardar. En este caso, esta se va a guardar, ponle que R1, y después esta R2. En este caso, en lugar de cargarle los IDs, se van a cargar las variables R1 y R2. ¿Ok? Sabiendo esto, ya tenemos, es mucho más sencillo, ¿no? Ay, de aquí que se va a cargar, pues las respuestas de estas, ¿ok? Estas variables, consecuencias. Es mucho más pesada en la memoria y sí, es mucho más pesada en memoria y no cambia realmente el tiempo de ejecución. Las dos no cambian mucho en tiempo de ejecución. Eso, las dos siguen siendo O a la 1. Pero pues como digo, esto, ventajas es más fácil de entender, ¿no? Ya les respondí. Entonces, sí, básicamente eso. ¿Qué más podría decir? Pues sí, de hecho no hay mucho más que podría decir. ¿Quieres que diga mi ejemplo tú, Osvaldo, o lo dices tú ahora? ¿Cuál ejemplo? El que dijiste, ¿quieres que mi compañero le va a seguir? Le va a mostrar en lo que preparo mi ejemplo. O digo ya yo mi ejemplo en lo que tú termines. ¿Pero no tienes código? ¿Qué vas a mostrar? Sí, yo tengo código, por eso te pregunto. Bueno, pues si quieres muestro yo primero. De todos modos, los triplos también viene siendo lo que es, ¿cómo se llama? Intermedio, vaya. Punto a lo de... Entonces voy a compartir pantalla y me dicen si se ve. Se ve. Bueno, esta es nada más un ejemplo sobre notación polaca. Como tal, pues es tenemos la función que es de infijo a postfijo, que pues esta función transforma el lenguaje humano, que como ya había dicho antes, leemos primero lo que está dentro del paréntesis como de izquierda a derecha, naturalmente, y el lenguaje máquina pues lo lee primero los números y después el signo, ya se después cierra el paréntesis. Y pues utiliza una pila para que los operadores y para los operadores y una lista que sería la salida para el resultado final. Después tenemos el evaluar al postfijo, que pues obviamente como dice su función, pues evalúa si es postfijo, si cumple los requisitos para que sea postfijo, y los guarda en la pila y la retorna. Y pues para esto el flujo lógico, pues digamos que lo primero es la tokenización, donde se va a separar la cadena por los espacios y pues digamos que esto es crucial para que se mantengan separados. Y pues para que Python en este caso los identifique correctamente. Y después tenemos a los operandos, que ya es como si es un número o es una letra, pues va directo a la salida. Y los números nunca van a entrar a la pila en esta fase. Después tenemos lo del paréntesis de apertura, eh, que es donde entra la pila incondicionalmente y pues sirve como, digamos, un tipo ancla donde se van a agrupar las operaciones. Y después tenemos el paréntesis de cierre, que ya cuando llega a uno, pues ahí es donde ocurre la magia. No sé, por ejemplo, si en una pila hay un operando de multiplicación y después llega uno de suma, pues el de multiplicación sale primero porque es más importante. Bueno, esta parte también de evaluación de postfija, pues es, si es un número, pues lo mete a la pila. Y si es un operador, pues saca los dos últimos números de la pila, y que serían el operando A y el B. Y a partir de eso, pues ya realiza la operación y vuelve a el resultado. Bueno, vamos a correrlo. Ahí, aquí está.
Bueno, aquí nada más evaluó pues el que es en fijo y muestra cómo saldría la salida si es en fijo, cómo sale la salida cuando es posfijo, que es la notación polaca, y pues aquí da el resultado de ambos, que es el 27. Y aquí un pequeño ejemplo también sobre la máquina P. eh, bueno, en este caso, eh, el entorno pues de ejecución se hace con el init, donde ya está definido el A, el B y el C, que pues nada más, por ejemplo, en el segmento de datos, pues que sería como la RAM, que es esta misma parte de self memoria, pues es aquí donde se guardan los valores de las variables. Eh, Estas serían como representadas como en una máquina real, serían como las direcciones de la memoria, por ejemplo, el 0x0001. Y pues ya en self pila, pues es el stack, que sería como el espacio de trabajo temporal. Y la máquina P, pues como no tiene registros generales como un EAX o un RBX, pues usa esta pila para mover los datos y así hacer los cálculos. Y pues ya en el ciclo de la instrucción del método de ejecutar, pues este método actúa como una simulación de CPU, ya que pues va a leer la lista de instrucciones y las va a procesar una por una y después los va a decodificar porque va a separar la instrucción en un OP, que va a verificar si el código es una operación o un opcode, y en ARG, que sería si el dato, dirección con la, que sería el dato o la dirección con la que trabaja. Después ya tendríamos el fetch, que pues ya es el for, digamos, de la instrucción en el programa y simula ser como el contador del programa en la PC, que sería avanzando a través de la memoria del código. Esta parte de aquí sería como más bien el diccionario de instrucciones. Por ejemplo, el load, que sería load, que sería como tomar un valor de la memoria y meterlo en la pila, en este caso el A, y después seguiría un load a B. Después el ADD, que sería la adición, que como ya hemos dicho aquí, por ejemplo, A más B, eh, sería como una operación cero dirección, digamos, porque pues no necesita decir qué números sumar, porque sabe que debe tomar los dos últimos que entraron a la pila y ya después a partir de ahí sumarlos y regresar al resultado ahí mismo a la salida. Y pues también está el WRI, por ejemplo, que sería el write, que simula como una instrucción de salida de la IO, que solo mira el valor en el tope de la pila y lo muestra en la pantalla. Y bueno, por ejemplo, vamos a ejecutar este también. Y pues aquí nada más muestra los resultados que va van saliendo después de ejecutar cierta instrucción, ¿no? Por ejemplo, los loads, muestra lo que estaba antes en la pila, después que cargó el B, pues muestra que antes de la pila estaba en 10, y ejecutando el ADD, que es la suma, pues ya muestra el 10 y el 20, y ejecutando el STR, que es el store, se me olvidó explicarlo, pues saca el valor que está en el tope de la pila, lo guarda en cada celda de la memoria, y pues lo que está en la pila antes, ya que se sumó esto, pues es el 30. Y ya después de que se sacó, pues ahora ya la pila está vacía, entonces pues aquí ya lo muestra vacío. Y ya está el write, que sería como la salida. Pues ya muestra el resultado final, que es el 30, igual lo que se muestra en la salida de la consola sería eso. Y aquí es el estado final de la memoria en cómo lo leyó. Y bueno, ya si quieres mostrar el tuyo, Emiliano. Enterado, compañero. Ahí va el mío. Voy a compartirlo en SSB. ¿Sí se ve? Uy, Sí se ve. Sí. bien. Bueno, esto es Lisp, ¿no? Pues como dije, Lisp funciona exactamente como lo dije acá. Para poder hacer una suma normal, tendríamos que hacer más 2. De hecho, al decir Lisp, me refiero a... Más bien, esta forma de escribir, de programar, no es necesariamente inherente de Lisp. Es inherentemente de cualquier lenguaje que use el REPL. El REPL es un formato o un... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se llama? Un paradigma de programación que es read, como era read, evaluate, print and repeat. Lo que hace básicamente es, ok, lo primero es vamos a leer el input. De hecho, esto es como una terminal, como un intérprete de terminal. Vamos a leer el input. Este es el input. Vamos a poner algo diferente, ¿no? Este es el input. Después lo que hace es, ok, read lo evalúa. Cuando lo evaluamos es esto de aquí. Cuando se pone de aquí, realmente esto lo vemos,
pero no lo vemos. Es lo que se carga directamente en el repel. Esto realmente no es código impreso por la salida estándar, a eso me refiero. No es lo mismo hacer print que hacer esto. Entendemos, por ejemplo, creo que era si queríamos escribir sería algo así. No, a ver. Hola mundo. De hecho creo que va a tronar porque ya lo escribí. Ah, no, sí lo escribí bien, miren, boom. Esto es lo que digo. Este es lo que se evalúa realmente. Esto es la salida estándar. ¿Cuál es la diferencia? Que este valor se puede ir cargando hacia otras evaluaciones y este no. Este sí es simplemente un output. Ok, pero me estoy desviando un buen. Lo que quería decir con esto es, recuerda el ejemplo que le puse acá. De, bueno, cuando esto era cero y cuando apenas eran las ADs, lo que hace es reemplaza realmente. Si quisiéramos escribir esto, por ejemplo, tendríamos que hacer más y tendríamos que poner más 1, 2. Ojalá no equivocarme. Menos 1, 3. Y da 1. Lo que hace es eso. Realmente lo que hace es, cuando llega a este punto y tiene que cambiar las IDs, lo que hace es reemplaza. No es que guarde el resultado, reemplaza lo que ya teníamos antes, lo que teníamos cargado. Consulta directamente en nuestra tabla por ID. Eso, bueno, realmente no lo consulta, porque ya lo dije, esto no es una tabla, no va a buscar ID por ID, es una tabla hash, lo que hace que sea solo un valor de 1. Cabe esto recalcarlo, ¿no? Porque suele haber confusiones en este tipo de cosas, que suelen ser, nos solemos tratarnos muy literal todo lo que lo vemos como con forma de lenguaje matemático, ¿ok? Y sí, es básicamente esto. Para el... hacer, ¿cómo se llama esto? Para los cuádruplos pues sería como, ahí sí sería directamente poner el resultado. ¿Cuál sería el resto? Sería como hacer esto directamente. ¿Cuál es el? Pues sería 3. Ah, no, pues podría ponerlo así directamente. Y esto sería menos 2, ¿verdad? Uy, de hecho nunca he probado a poner negativos aquí. A ver. Y 1. Sería directamente poner el resultado. Ya no tiene que evaluar la operación directamente. ¿Ok? Eso, pues como dije, esto es más fácil de leer que esto, ¿estamos de acuerdo? Es más fácil de entenderlo. Para nosotros es más human friendly, por así decirlo. ¿Ok? Eso es lo que es importante entenderlo. Sí, pues ya dije todo lo necesario, ¿no? Y básicamente es como mi práctica muy resumida, porque lo que hice fue un programa, pero de hecho ya lo perdí ahorita, porque lo tengo en la laptop y aquí este programa no puede cargar, como es en web, no puede cargar archivos directamente. Entonces sí, sigue Pablo, ¿no? Le cedo la palabra a mi compañero Pablo Torresillas Alejo. Tres. No te escuchas bien. No te No escucha te escuchas nada. bien, Pablo. No. A ver, ahora A ver, sigue hablando. ¿se me escucha ahora? Ah, sí, ya, ya. Ya. No. Sí. Sigue Bueno, hablando, ya. habla. Bueno. Lo que está diciendo es que vamos a hablar con el último tema de monografía, el cual es el 5.3, que era los esquemas de generación de código aplicados a 6 construcciones. Bueno, yo lo vi así, ¿no? Como construcciones fundamentales de la programación en general. Estas 6 eran, bueno, vamos a irlas viendo, ¿no? Que son las variables y las constantes, las expresiones, instrucciones de asignación, instrucciones de control y funciones y estructuras. Y pues básicamente vamos a ver cómo el compilador traduce cada una de estas cosas a instrucciones que la máquina puede ejecutar, ¿no? La sección uno era variables y constantes, que es lo primero, ¿no? Una variable, bueno, pues aquí vamos a irnos a casi a primeros semestres, ¿no? Donde explicábamos que era una variable. Una variable es simplemente un espacio en memoria, el cual puede cambiar su valor durante la ejecución del programa. Por ejemplo, si yo escribo en un lenguaje basándome en uno de alto nivel, que sería no sé, en Java, int x igual 5. El compilador lo que haría es reservar 4 bytes en la pila, ¿no? Y guarda ahí el valor de 5. Esto para las variables, ¿no? Y las constantes, pues su nombre lo define, ¿no? Son diferentes. Su valor lo que hace es quedar fijo durante la compilación. Al si yo escribir, no sé, const int max igual 100, supongamos. Lo que hace el compilador es lo coloca en un segmento que es solamente de lectura. Y cualquier intento de modificar pues la constante, ¿no? Generaría un error. Esto sería la instrucción que generaría en ensamblador, es básicamente un mob, o sea,
la instrucción MOV, que ya la hemos visto muchas veces también desde arquitectura, que es básicamente mover el valor de una dirección en memoria. Y bueno, vamos a la siguiente sección de mi monografía, que es las expresiones, ¿no? Las expresiones lo que hace es, bueno, una expresión lo que hace como tal es combinar operandos y operadores para producir un valor. El compilador los procesa recorriendo un árbol de sintaxis, ¿no? En posorden, que, bueno, pues ya lo he explicado muchas veces, ¿no? A ver, un ejemplo. Si yo tengo A más B por C menos 2, supongamos, cada uno entre paréntesis, ¿no? Lo que haría es primero calcular el A más B y esto lo guardaría en una variable temporal. Bueno, no una variable, guardaría el resultado en un temporal T1, ¿no? Y luego calcularía C2 y esto lo guardaría en un T2 y finalmente multiplicaría T1 por T2 y sería el resultado que yo estoy recibiendo, ¿no? Bueno, de hecho eso se llama un código de 3 direcciones. Mm, eh, y pues es como el paso intermedio antes de generar el código final para el procesador. Y pues las instrucciones que se generan, en este caso en ensamblador, serían como el add, el mul, el sub. Eso, bueno, depende del operador, ¿no? También. Bueno, y pasando a la siguiente sección, que es instrucción de asignaciones. Pues bueno, su nombre es bastante explícito, ¿no? En la mayoría de temas. Las instrucciones de asignación, no sé, X igual expresión, ¿no? Lo que hace el compilador son tres cosas, ¿no? Y las hace pues, una seguida de la otra. Lo primero que hace es evaluar la expresión del lado derecho, ¿no? Luego obtiene la dirección de memoria de la variable del lado izquierdo. Y por último, almacena el valor ahí. En ensamblador sería algo como mob dirección de X, coma, E a X. Y si además hay algún tipo de conversión, por ejemplo, no sé, de un entero a un flotante, se agregaría una instrucción de conversión antes del almacenamiento. Bueno, ensamblador, ¿no? Eh, bueno, y pasando a esto también están las instrucciones de control. Lo que hace una instrucción de control es cambiar el flujo del programa. El compilador las implementa utilizando etiquetas o saltos. No sé, a ver, para lo más fácil, ¿no? Para un if else generaría una comparación y un salto condicional. Si la condicional es verdadera, salta al bloque if, ¿no? Si es falsa, salta al bloque else, ¿no? Y ambos convergen al final de una etiqueta. Esto pues es básico, ¿no? No estoy inventando la rueda ni enseñando algo nuevo. Pero no sé, otro ejemplo. El while. Para un while se genera una etiqueta al inicio del bucle, evalúa la condición y si es falsa, sale del bucle. Si es verdadera, se ejecuta el cuerpo completo y vuelve la etiqueta con, pues sí, ¿no? Como lo hemos visto siempre. Y pues, ¿qué otro ejemplo hay de esto? Pues el for, ¿no? Son como los básicos que incluso lo hemos visto desde fundamentos de programación, cómo funcionan, ¿no? Pues el for pues es igual que el while, nada más que con una inicialización al inicio y pues el incremento de lo que está incluido dentro. Y bueno, pues el switch también se puede convertir en una serie de comparaciones, ¿no? Con saltos en cada caso. Y bueno, parte también de lo que hablo en la monografía son las funciones. Bueno, las funciones son un poquito más complejas porque implican la gestión de pilas de llamadas. Cuando nosotros llamamos una función, el compilador genera un protocolo en 4 fases. La primera, el prólogo. Es donde se guardan los registros del llamador y se pasan los argumentos. Luego viene la instrucción call, bueno, call, eh, que salta la función y guarda la dirección de retorno. Y dentro de la función se reserva un espacio en pila para las variables locales. Se ejecuta el cuerpo y al final se coloca el valor del retorno pues, del registro, ¿no? Y finalmente el último es el epílogo, que no, se restaura la pila y se regresa con red, bueno, sí, la etiqueta red. El llamador entonces recoge el valor de, bueno, EAX, ¿no? Que vendría siendo el registro y continúa con su ejecución. Ujú. También parte de lo que viene en la monografía es la parte de estructuras, que creo que ya era la última. Bueno, sí, creo que es la última. Por último, las estructuras, bueno, una estructura agrupa campos de distintos tipos en un bloque contiguo de memoria. Lo que hace el compilador es calcular el desplazamiento, el desplazamiento o el offset de cada campo desde la dirección de la base. Un ejemplo, a ver, una estructura empleado con un entero ID a un arreglo un arreglo de caracteres que tenga un nombre, un flotante salario, el compilador sabe que el ID está en el offset 0, ¿no? El nombre en el offset 4 y el salario en cualquier offset, ¿no? Vamos a poner el 36. ¿Por qué? Porque puede insertar bytes de relleno, esto se conoce como padding, ¿no? Para alinear los datos del tamaño del procesador. Mm. Pues nosotros tenemos que aquí acceder a empleado.salario, ¿no? En ensamblador eso sería cómo obtener la dirección base de empleado, sumar 36 y leer los 4 bytes de ahí. Ujú. Y bueno, pues en resumen, pues todos los esquemas de generación creo que son la puerta entre el código que escribimos y lo que el procesador ejecuta, ¿no?
Y para cada construcción, el compilador tiene como una regla, reglas concretas, que sería como reservar memoria, generación temporal de algo, emitir saltos y la gestión de pilas, ¿no? Que es básicamente, bueno, si se dieron cuenta, las cuatro cosas que enumeré fueron los ejemplos que fui dando, ¿no? La primera, la reservación de memoria, de cómo guarda en variables temporales, bueno, sí, variables temporales, ¿no? T1, T2, y después se la suma, a mí se me está dando el resultado. El emitir saltos, que cuando expliqué cosas de los siglos, y ahorita, pues lo más reciente, ¿no? De las pilas. Y bueno, creo que estos son como, bueno, la verdad están bastante básicos, o sea, no están como ninguno muy, muy complejo, difícil de entender, pero creo que precisamente por eso son como la base que hay detrás de, pues sí, ¿no? El puente que hay entre comunicaciones. Y pues creo que sí, fue muy, muy, bueno, me gustó mucho ese tema porque creo que fue eso como algo esencial, lo que me regresó a conceptos que habíamos visto desde el principio de la carrera prácticamente, ¿no? Porque es de lo más básico, pero al mismo tiempo esencial y complejo también. Bueno, si solamente vemos como, la variable tal, reserva de memoria son 4 bits, ok, normal ahí yo podría decir que es interesante, ¿no? Pero es fácil. No es hasta que me meto de lleno aquí y veo qué es lo que está pasando realmente detrás de, o las comparaciones de, pues sí, de cómo sería un ensamblador, ¿no? Hasta que ahí es donde se puede observar la complejidad que hay detrás de algo tan simple o de que damos mucho por hecho en general en todo el mundo de la programación. Y bueno, creo que sería todo por mi parte de la monografía de este último tema. ¿Algo que quieran agregar? Algo con lo que no estén de acuerdo con lo que yo haya dicho, algo que sí estén de acuerdo con lo que yo haya dicho. Pues en general no, amigo, me gustó mucho tu explicación y cómo es que te vas de las raíces y empiezas a desglosarlo, ¿no? El cómo funciona todo desde abajo, cómo quedamos, cómo es que nos enseñan, no nos enseñan esas cosas realmente, ¿no? O sea, solo nos enseñan a cómo funcionan, a cómo hacer las cosas y no cómo funcionan, cuando es muy importante entender las cosas para poder dar soluciones más complejas o más eficientes, ¿no? A eso me refiero. Exactamente, exactamente, hermano. Muy buena explicación, compañero amigo Pablo. ¿Dirías que rapé? Tal vez. Diríamos que rapeaste. Diría que te faltaba un beat y ya. Bueno, pues muchas gracias, profe, por su atención y espero que este video sea de su agrado. Buenas noches y adiós.